Las cápsulas de esto también es política, con Mario Girón y Miguel Rodríguez. Hola amigos y amigas, bienvenidos a una de las maravillosas cápsulas de esto también es política, donde vamos a afrontar un tema pues que la mayoría de gente seguro desconoce y nosotros queremos dar luz sobre él. Me gusta mucho cómo empiezo, porque empiezo así como abruptamente, como ¡ay, qué susto! ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Asustado. ¿Ha visto en 15 segundos de introducción cambio como 6 veces de tema para no centrar a la gente, ¿sabes? Para mantener la tensión. Por eso nos escuchas, yo creo. Claro. Para ¡Oh, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué dirá este ahora? Madre mía, qué locura. Escuchan la introducción y luego ya cortan. Bueno, bienvenidos a una de estas cápsulas, ya digo, en las que tocamos temas livianos que nos gusta aclarar o sobre preguntas que nos podéis hacer en nuestros métodos de contacto habituales. Y hoy me parece que vamos a tocar un tema pues que ha pedido una persona bastante atractiva, ¿no? Pues no sé quién la ha pedido, la verdad. No sé. ¿De qué vamos a comentar hoy? Pues dímelo tú, que eres el que me lo ha dicho. Se quería decir que la persona atractiva era yo. Vale. Sí, hay cosas que muchas veces pasamos un poquito por alto y yo te comenté hace unos días, o ayer, bueno, no sé cuándo, viva la temporalidad, que me gustaría saber si tenía algún sentido o de dónde provenía la nomenclatura de designar a los partidos políticos o a la gente que se afilia a ellos a los lados, es decir, a izquierdas o a derechas, si eso tenía algún sentido o venía de alguna parte. No sé si me lo podrías explicar para que yo duerma tranquilo por las noches. Bueno, vamos a intentarlo. Oh, yeah. He traído, un tema un poquito más desarrollado, porque realmente lo que es el origen es prácticamente casi una anécdota con la cual a lo mejor a los 2 minutos ya hubiéramos acabado, ¿no? Esta cápsula. Así que bueno, vamos a intentar desarrollar un pelín más, no mucho más, porque vale. Evidentemente esto es una cápsula. Evidentemente. Bueno, y la izquierda y la derecha en política son conceptos muy amplios, muy heterogéneos, que usamos sobre todo para simplificar la realidad política y que a veces es muy difícil definir. Yo no sé si tú tienes una idea muy clara de lo que es ser de izquierdas o ser de derechas. Joder, pues sinceramente no, porque es bastante lioso. A ver, siempre te puedes ir a los extremos de la gente de derecha son la gente muy rica, los empresarios, tal, la gente de izquierdas es la gente llana del pueblo, trabajadores, etcétera, etcétera. Bueno, pero entonces eso que está bien, es una reflexión aproximativa buena, pero por ejemplo no explicaría por qué hay trabajadores que votan al Partido Popular, por ejemplo, o empresarios que voten al PSOE, por poner un ejemplo. Sí, me ha roto la vida. Claro. Básicamente la división izquierda y derecha es una división de valores y de contravalores, es decir, qué es lo que unos quieren y los otros no, y por eso los otros son malos y nosotros somos buenos. Con esto lo que quiero decir es que el concepto izquierda y derecha en realidad es un concepto subjetivo. Uh-huh. Al fin y al cabo, lo que sea de izquierdas o de derechas dependerá de dónde esté yo. Sí. Lo que pasa es que, tradicionalmente los periodistas y los políticos han considerado que ser de izquierdas tiene que ver con cierta política, digamos, sobre todo suele ser cierta política que busca, entre comillas, la igualdad, uh-huh. Y la derecha, pues que busca el mérito, ¿no? El premiar al que se le ocurra y, digamos, o premia más la individualidad que la colectividad, por ponerlo de alguna manera. El problema está en que ese concepto ni siquiera se ajusta a la realidad. Lo que pasa es que, como digo, son conceptos que usamos para simplificar mucho la realidad y, digamos, para situarnos sobre todo nosotros mismos respecto a los demás. Uh-huh. Históricamente, esto de dividir a la política en izquierdas y derechas se aplicó por primera vez en Francia, en la Revolución Francesa, cuando la Asamblea Constituyente, pues los diputados se hallaban en 2 grupos enfrentados, ¿no? Entonces a la derecha estaban lo que se conocía como los girondinos, que uh-huh. estaban a la derecha del presidente de la Asamblea, y los montañeses, que estaban a la izquierda, ¿vale? Y en el centro, digamos, estaban el resto, que son una masa indiferenciada que se les llamaba la marisma o la llanura, también se les llamaba. Bueno, los girondinos, que eran los que estaban situados a la derecha del presidente, deseaban pues restaurar la legalidad
y el orden, la legalidad anterior a la revolución, el orden monárquico, mientras que la montaña, los montañeses, los que estaban a la izquierda del presidente, lo que querían era un estado revolucionario en el cual, pues eso, sobre todo basado en libertad, igualdad, fraternidad, etcétera, que acabó, por cierto, en el llamado terror. Sí. Que bueno, tampoco esto es una clase de historia, pero bueno, por eso, por ejemplo, a la izquierda siempre se le ha dotado de ese toque revolucionario, ¿no? Sí. Incluso casi a veces violento. Sí. ¿No? La revolución de la izquierda revolución de la izquierda es casi violenta, viene de aquí. Pero más allá de la anécdota histórica, a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, esos conceptos de izquierda y de derecha han variado mucho. Por ejemplo, los liberales, que hoy todo el mundo consideraría de derechas, los liberales, cuando nacieron los primeros sistemas cuasi democráticos, eran la izquierda, eran los revolucionarios. Ya. Y sin embargo, con el paso del tiempo, con el siglo XX, los liberales se han convertido en derecha. Ahora los liberales intentan ser el centro, pero ahora vamos a explicar por qué. Por ejemplo, en Europa, la derecha era nacionalista hasta la Segunda Guerra Mundial, pero poco después, la derecha, principalmente, con algunos partidos de la izquierda, pero la derecha aceptó crear, por ejemplo, la Unión Europea o la Comunidad Económica Europea, Sí. que va mucho más allá de las fronteras nacionales. Por ejemplo, el socialismo o la izquierda empezó siendo un movimiento internacionalista, sin fronteras, pero por ejemplo hoy tenemos partidos de izquierda que son proteccionistas. Ya. Con lo cual vemos que ese concepto es un concepto muy resbaladizo. Por ejemplo, nada tiene que ver el laborismo británico de principios del siglo XX con el laborismo que trajo Tony Blair, esa la llamada tercera vía, que bueno, se acercó mucho a las tesis del libre mercado, por ejemplo. O sea que, por ejemplo, el peronismo el peronismo que ahora es incluso admirado por ciertos movimientos de la izquierda. El peronismo era un movimiento de derechas en su época, porque era un movimiento que tendía a cerrar las fronteras. Así que, como ves, los dinamismos pues de los programas de los partidos políticos hacen muy difícil decir qué es izquierda, qué es ser derecha. Así que ser de izquierdas o de derecha depende. Hemos dicho ya, es algo subjetivo, depende de dónde tú te posiciones y depende del momento, del país donde lo estemos hablando. Es un concepto bastante histórico. Claro, al final siempre, también dependerá de con quién te compares, ¿no? Porque puede haber gente más a la derecha que tú o gente más a la izquierda que tú. Claro, hay gente que a lo mejor en un espectro político generalizado puede ser considerado de centro o de centro-izquierda, pero para vamos a poner un comunista, eso es ser de derechas. Ya. O sea que... Y de hecho lo vemos ahora como, por ejemplo, con esto que ha pasado con la crisis y tal, Podemos, por ejemplo, muchos manifestantes hablan del PP-PSOE, que son lo mismo, que están a la derecha, Sí. etcétera. Y pues eso te digo, es una reducción bastante simplista. La izquierda, por ejemplo, en su momento cuando se creó, podía ser un paradigma racionalista, me refiero, en el sentido de que el marxismo ha tenido una producción teórica muy fuerte, muy grande, entonces la izquierda es como muy pensada, muy racionalista. Y la derecha, que no tiene tanta producción, de hecho siguen acudiendo a Adam Smith del siglo XVIII, pues la derecha sería más pragmática, ¿no? Ellos buscan hacer las cosas más prácticas. Pero claro, eso tampoco es exactamente así, porque ha habido muchos casos en los que la izquierda ha sido muy pragmática, como por ejemplo la tercera vía de Tony Blair fue muy pragmática, y la derecha, pues ha habido épocas en las que también ha sido como muy racionalista. También se ha sostenido lo contrario, que por ejemplo la izquierda era muy, muy emotiva y la derecha muy racional. Bueno, depende mucho de la situación, como te digo. A día de hoy, si yo te tuviera que decir o reducir mucho qué sería izquierda o derecha, sería sobre todo en la visión que se tiene del papel que debe jugar el Estado a día de hoy. Sí. ¿Vale? La derecha tradicionalmente es en esta época es la línea política que intenta reducir el papel del Estado,
que al contrario de lo que ocurría, por ejemplo, a principios del siglo XX, la derecha ya no niega la necesidad de una existencia del Estado. El liberalismo clásico hablaba de la total eliminación del Estado era innecesario, pero por ejemplo, la derecha de ahora lo que pretende es, esto lo vemos muy bien por ejemplo en la política anglosajona, los conservadores o los republicanos en Estados Unidos lo que quieren es minimizar el papel del Estado que el Estado tiene en las políticas de mercado, sobre todo. La izquierda, por el contrario, ya no son las mismas tesis que el comunismo, donde había un Estado o sea, un Estado que lo fiscalizaba todo y que se metía en todo y que tenía poder sobre todo, sino que pero que sí que debe ocupar una parte importante dentro de lo que ellos llaman el libre mercado, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Entonces, más Estado izquierda, menos Estado derecha. A eso lo podríamos llegar a reducir, pero poco más. También se ha dicho, y seguro que lo has oído, que la derecha son los religiosos, los que van con la Iglesia católica, sí. Y la izquierda son los laicos, los laicistas, etcétera. Bueno, díganselo a Francia. En Francia la derecha republicana siempre ha sido laica. O sea, o por ejemplo en Latinoamérica la izquierda está muy cerca de las tesis de la teología de la liberación, que es una secta religiosa dentro de la Iglesia católica. O sea, como puedes ver, no hay criterios únicos. Y según hablemos de izquierda o derecha, en Estados Unidos se habla de la izquierda cuando se habla de los demócratas, pero poco de izquierda tiene si comparas a los demócratas con, por ejemplo, los partidos de la izquierda europea. Ya. Entonces, claro, es complicado y es verdad que lo usamos mucho, muy a menudo, y a veces no somos conscientes de que a lo que nos estamos refiriendo, pero bueno, es una manera para hacernos entender que usamos todos ese eje izquierda-derecha y bueno, ya te digo que dependerá del contexto, del país, del momento, que nos referiremos a una cosa u otra. Es que al final es lo que dices, es un poco simplificarnos la vida a la hora de ponernos a explicar la situación política que tenemos en cada uno de los países, dependiendo del contexto, etcétera, etcétera. No creo que haya nadie que se ponga a decir en un ambiente normal, que no estén con grandes experimentados en política, que se pongan a decir este partido es de pensamiento neoliberal, con no sé, pues tirar de izquierda a derecha y a correr. Claro, es una forma también, efectivamente, de presentar la información más fácil, también de cara sobre todo de cara al electorado, para más o menos situarlo. Pues eso, básicamente eso es mi respuesta. No sé si te ha valido, si te ha aclarado algo. Sí, ¿no? Sí, me ha aclarado algo. Otra cosa que veo chunga de esto es que me has metido nuevos conceptos por ahí que tendremos que tratar en posibles cápsulas siguientes, ¿vale? No fastidies. Te los iré comentando, tú no te preocupes. Ah, bueno, vale. Pues nada, ¿vale? Aquí te espero. Claro, y según estabas hablando me ha petado la cabeza en un momento dado, porque aquí viene como nos queda un minuto, viene mi apuesta cuñadil de la cápsula, ¿vale? Ajá, a ver. Mirando un poco, y cuando has empezado a contar que izquierda y derecha venía un poco por la situación que tenían los parlamentarios franceses en la revolución, o como lo llamaran. Sí. El PSOE en el Congreso está aquí sentado a la izquierda del presidente y el PP a la derecha. Claro. Y me acabo de dar cuenta. Y en el Parlamento británico los conservadores se sientan a la derecha y los laboristas a la izquierda. Y en el Parlamento francés los de la derecha, los republicanos se sientan a la derecha y los socialistas a la izquierda. Claro. Me ha petado. Me ha petado la cabeza, me acabo de dar cuenta. Qué temazo, ¿eh? ¿Has visto? Te lo puedes creer, madre mía. No, hombre, claro, oye. Vale. Bueno, pues nada, después de esta implosión cerebral me voy a descansar un poco porque yo pensar tanto no puedo en días laborables. Amigos, gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Venga, hasta luego.